Hola, soy la alumna Ainara Pérez Aguirre y este es el proceso de la panificación. Comienza con la selección de materias primas, que es las que observamos en la diapositiva, donde la harina de trigo va a ser el ingrediente principal gracias a las proteínas, que nos van a permitir formar el gluten. Luego tenemos el agua, que va a activar la levadura y aparte va a ayudar a hidratar la harina. También se agrega sal, levadura y a veces azúcar para favorecer la fermentación. Las proporciones ideales para la fermentación son las siguientes. Son 3 partes de harina por 1 de agua, cuidando que la sal no supere el 2% y el azúcar el 10%, porque algunos de estos fallos pueden frenar la acción de la levadura o interrumpir más que nada. Además, en algunos casos se le incluye aditivos como mejoradores y emulsionantes para dar mejor textura y duración al pan. Esto lo observamos más que nada en panificados industriales. Ahora vamos a proceder a contar cómo se hace la formación de masa con la harina de trigo. Primer paso tenemos la fermentación, que vamos a activar la levadura en agua tibia con un poco de harina y azúcar. Luego vamos a mezclar y amasar lo que desarrolla el gluten y atrapa gases. Durante la fermentación a unos 27 grados, la levadura produce dióxido de carbono y etanol, haciendo que la masa crezca y gane elasticidad, es decir, que leude. Después tenemos el modelado, cuando la masa duplica su tamaño, se soba para eliminar los gases, se divide, pesa y bolea y se moldea según el tipo de pan. Puede ser un pan baguette, francés, entre otros. Después se va a dejar fermentar otra vez antes del horneado, es decir, lo vamos a dejar fermentar en la horma o en el molde. Luego seguimos con la cocción, que se hornea entre 200 y 250 grados centígrados. En el interior del pan lo que va a suceder es que va a crecer hasta un 80% más las proteínas y se coagulan y el almidón se gelatiniza, formando la miga. En la superficie el almidón se va a dextrinizar y va a ocurrir el pardeamiento que le va a dar un color y sabor a la corteza característico. Por último, tenemos el enfriamiento y la conservación, que al enfriarse el pan va a perder humedad y el almidón se endurece poco a poco, que esto es conocido como el envejecimiento. Y para mantener la frescura es conveniente guardar la temperatura ambiente en un envase cerrado, ya que el frío acelera este proceso de envejecimiento. Hola, yo soy Bianca Domínguez y voy a empezar hablando sobre las variedades del trigo. El trigo del género Triticum se puede clasificar según la época de siembra, según la dureza del grano y según el color del grano, entre otras clasificaciones. Primero, dijimos que según la época de siembra podemos tener el trigo de invierno, que es el que se siembra en otoño y se cosecha en verano, como por ejemplo el Triticum aestivum. Luego el trigo de primavera, que es el que se siembra en primavera y se cosecha a fines del verano, como por ejemplo el Triticum durum. Como segunda clasificación tenemos la dureza del grano, que podemos clasificar según trigo blando, que es el harinero, el que se utiliza en las panificaciones, que se caracteriza por tener una textura suave y un bajo contenido proteico, como por ejemplo el Triticum aestivum. Seguimos con el trigo duro, que tiene un grano vítreo, alto contenido de proteínas y un gluten fuerte, como por ejemplo el Triticum durum. Por último, según el color del grano, puede ser el trigo rojo, con una cáscara rojiza y alto contenido de taninos y un sabor más fuerte, y el trigo blanco, con una cáscara clara, un sabor más suave, el cual lo hace ideal para los productos panificados. Hola, yo soy Bianca Domínguez y voy a empezar hablando sobre las variedades del trigo. El trigo del género Triticum se puede clasificar según la época de siembra, según la dureza del grano y según el color del grano, entre otras clasificaciones. Primero, dijimos que según la época de siembra podemos tener el. Ahora seguiré hablando sobre los procesos de elaboración general del trigo, ya que sabemos que el grano pasa por diferentes etapas industriales para transformarse en harina o productos derivados. Primero, la recepción y limpieza.
en donde se recibe el grano y se eliminan impurezas como piedras, polvo, semillas y sustancias extrañas, mediante cribas, aspiradores y separadores magnéticos para garantizar la pureza y calidad del trigo. Como segundo paso, tenemos el acondicionamiento o humectación, en donde se ajusta el contenido de humedad en un 15 a 17% para facilitar el desprendimiento del salvado durante la molienda y así mejorar el rendimiento de la harina. En el tercer paso de este proceso tenemos la molienda, en donde el trigo pasa por rodillos metálicos que lo van a ir rompiendo y tamizando en sucesivas etapas, en donde se separan en tres fracciones: el endospermo, que es el que se convertirá en la harina blanca; el salvado, que es la cubierta externa, que es fuente de fibra, y esa harina se convierte en harina integral; y el germen, que es la parte rica en grasas y vitaminas. Aquí se obtiene harina de diferentes grados de extracción, desde blanca a integral. En el cuarto paso es el cernido y purificación. Se usan tamices y purificadores para separar en partículas finas y gruesas. ¿Para qué? Para obtener como resultado harinas con distintos grados de pureza y contenido de gluten. Y como último paso en toda esta elaboración, tenemos el enriquecimiento y almacenamiento. Sabemos que algunas harinas se enriquecen con hierro, ácido fólico y vitaminas B, y es aquí en donde se realiza eso. Luego de haberlas enriquecido, se almacenarán en silos y se empaquetarán. Hola, soy el alumno Navarro Roger y hoy voy a hablar sobre el trigo blando. El trigo blando pertenece a la especie de Triticum aestebium. Se caracteriza por tener un bajo contenido de proteínas entre un 8 y un 10%, lo que da lugar a un gluten débil. Esto hace que las masas sean más suaves y extensibles. Tiene un alto contenido de almidón, de un 70%, y es especial para productos tiernos como las tortas, un bizcocho o galletas. Bueno, como podemos ver, su composición química es de la siguiente manera. Contienen agua del 12 al 14%, proteínas del 8 al 10%, grasas de 1 al 2% y carbohidratos, principalmente almidón, de un 70%. También tiene una fibra dietética del 2 al 3%. Con respecto a la molienda del trigo blando, el proceso de molienda comienza acondicionando el grano alrededor del 17% de humedad. Luego se muele utilizando rodillos y tamices que permiten separar las diferentes fracciones del grano, el endospermo, el salvado y el germen. Mediante una técnica llamada turbomolienda, se obtiene a partir de harinas con distintas proporciones de proteína y almidón. Las harinas blandas resultantes son las más utilizadas en la elaboración de por ejemplo, ya mencionado, bizcochos, galletas y tortas. Todo lo que vendría a ser productos de pastelería. El rol del trigo blando en las cookies, por ejemplo, en la formación de la misma, el trigo blando aporta estructura sin desarrollar un gluten fuerte. Esto es importante porque las cookies no necesitan una masa elástica, sino plástica. La combinación del trigo blando con el azúcar y la grasa permite formar una masa manejable que durante el horneado se expande y da lugar a la forma característica de lo que vendría a ser una cookie. Gracias a esto, el producto final tiene una textura crujiente, friable y muy agradable al paladar. Con respecto a su composición química, con respecto de la misma, contiene entre un 60 y 70% de carbohidratos, 5 a 7% de proteínas y entre 15 y 25% de grasas. Su contenido de humedad es muy bajo, menor al 5%, lo que le otorga una alta densidad energética, entre alrededor de 450 a 520 kilocalorías por cada 100 gramos. Hola, soy el alumno Norberto Gómez y voy a hablar sobre los productos esponjados con levadura. Estos se caracterizan por una textura ligera y esponjosa. También se producen mediante lo que sería la fermentación de las azúcares por medio de la levadura. Los procesos de fermentación se dan por la levadura, que convierte los azúcares presentes en la masa en dióxido de carbono y etanol. Hola, soy el alumno Norberto Gómez y voy a hablar sobre los productos esponjados con levadura. Estos se caracterizan por una textura ligera. Bueno, seguimos con lo que serían los ingredientes y
condiciones de fermentación, que pueden variar dependiendo de los tipos de productos que desea tener. Algunos de los ingredientes comunes utilizados en la producción de estos productos esponjados con levadura son las harinas, azúcares, levaduras y agua. Seguimos con lo que serían los ingredientes y condiciones de fermentación, que pueden variar dependiendo de los tipos de productos. Algunos factores que pueden alterar la condición de la fermentación puede ser la temperatura, también puede ser el tiempo de la fermentación, que esto puede alterar la calidad y la textura del producto final. Algunos productos esponjados con levaduras pueden ser los panes, pasteles y pizza. Empecemos por definir qué es la reología en masas panarias. La reología estudia cómo una masa responde a la fuerza, tensión, estiramiento y deformación. En panificación, estas propiedades determinan cómo la masa se amasa, fermenta y expande antes y durante el horneado. La masa panaria es un sistema complejo formado por el gluten, el almidón, agua, aire y gases de fermentación. Su comportamiento depende de cómo interactúan estos componentes. Cuando mezclamos harina de trigo con agua y la amasamos, se forma el gluten, que es una red de proteínas. Esa red actúa como una especie de malla elástica que retiene el gas que produce la levadura. Gracias a eso, el pan crece y mantiene su forma. Si la harina tiene más proteínas, el gluten es más fuerte y tiene menos gluten y es más débil. Hay varios factores que modifican cómo se comporta la masa. Por ejemplo, la cantidad de proteínas, que más proteínas, más masa fuerte. La cantidad de agua, poca agua hace una masa más dura, mucha hace una masa más pegajosa. El amasado ayuda a desarrollar el gluten, pero si se amasa de más, se rompe. La grasa y el azúcar suavizan la masa y la sal refuerza el gluten y mejora su textura. Durante la fermentación, la levadura produce dióxido de carbono y ese gas queda atrapado dentro de la red de gluten. Cuando la masa entra al horno, el gluten se coagula y el almidón gelatiniza, lo que fija la forma del pan. Si el gluten es débil, el pan no logra retener bien el gas y queda más bajo o compacto.